Y nosotros tenemos aquí a Ángel Chalas, que viene a hablarnos de cuidando los chelitos. La oxitocina es esta hormona del amor que nos regula, que nos emociona a todos. ¿Está en las inversiones? Ay, Dios mío. ¿Y la dopamina? Qué buena pregunta para empezar, ¿eh? Porque literalmente algo que no está presente cuando nosotros invertimos o ahorramos es felicidad. Porque es a largo plazo y regularmente los que nos produce felicidad a nosotros Autogratificación. es a corto plazo. Nosotros queremos las cosas para allá. Ahora, a largo plazo te permite una felicidad más duradera. ¿Por qué? Y te lo comparo. Ustedes saben que a mí siempre me gusta hacer comparaciones de cosas que no tengan que ver con finanzas. Ir al gimnasio al principio no genera ningún tipo de felicidad, No. ningún tipo de dopamina. Al revés, Seguro. crear la Cansancio. disciplina del gimnasio es complicado. Ahora, después que tú te estás viendo bien, Te ven en el tú espejo. te ves en el espejo y te puedes quitar la ropa y tú te sientes bien, ya ahí sí te genera una felicidad. Y el loco que está dura lindo. más. Y es a largo plazo. Y te dice, el Hay loco está unos lindo. estudios que dicen que todas las mujeres y los hombres que viven subiendo vainas desde el gimnasio todos los días tienen problemas mentales. Eso es verdad. Y ese estudio él lo hizo en su casa. Regularmente Eso lo dice todo el que no va a gimnasio. Regularmente autoestima. Pero otra cosa Pero que da felicidad, regularmente, que la aunque gente sea quiere previa. asegurar que algo es verdad. Dice, hay un estudio. Claro. Pero nadie sabe dónde fue que hicieron ese Pero estudio. regularmente, para pasar a Azul, si algo nos produce a nosotros felicidad a largo plazo, es saber que contamos con una cuenta bancaria respaldada, es saber que no tenemos deuda, eso da es saber que nos vamos a contar y nadie nos está llamando para preguntarnos si pagamos la casa, si el colegio, si los niños, porque tú estás ready. Claro, porque Eso esa te da felicidad, tranquilidad. esa felicidad corta, pero que da mucha alegría, es también la que cuando uno encuentra y se coloca el pantalón, encuentra un dinerito en los bolsillos. Ay, Sí, muchacho. encontré 100 Totalmente. pesos ¿Y, le y tú salió- dónde estabas? Le dije. Totalmente. Te vas cuando tú metes la mano en el bolsillo y te encuentras con 1,000. Wow. Ahora, yo Ay, quiero Dios también mío. hablar un Y poquito. en el caso cuando te dicen a ti, te deposité, eso es oxitocina porque tú te pones muy Buenísimo. contento. Dicen las mujeres, no yo. Y cuando el pantalón Que es eso, suyo más. dicen las mujeres, no yo, que eso es mejor que mandarle flores. Que un te deposité ahora mismo es más importante. Y para hacer un te deposité, nosotros tenemos que estar bien económicamente. Un Ahora, GNB. ¿cuáles son las cosas que nosotros estamos fallando al momento de invertir? Pensemos, ¿por qué yo no estoy invirtiendo? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Ya hablamos una. Primero, lo estoy viendo a corto plazo. Y segundo, muchas veces no sabemos cómo invertir. Paso a un ejemplo de un amigo mío y probablemente amigo de ustedes también. Llega a mi oficina y me dice, Chala, tengo otro amigo de él, ¿verdad?, que está haciendo unas inversiones que le están generando un 20% mensual. ¿Ustedes saben qué es un 20% mensual? Que si yo invierto 100,000 pesos, en 5 meses ya yo tengo de vuelta los 100,000 pesos que yo invertí. Quiere decir que en 12 meses ya yo me he ganado 140,000 pesos de beneficio. Entonces yo le digo, regularmente, Nosotros no somos amigos mantequilla aquí hoy. cuando te dicen que te van a pagar muchos intereses, eso está asociado a un riesgo muy alto. ¿La solución es no invertir en ese tipo de instrumentos? No. Ahora, tú debes hacer un plan y tú debes decir, yo tengo 100 pesos y voy a invertir. Yo invierto 80 en una facilidad que sea de un riesgo bajo, un fondo de inversión, unas letras del Estado, un certificado financiero, y con el otro 20% me aventuro. Porque probablemente, y eso lo aprendimos en la ley de Pareto, en la regla 80-20, el 80% de mi inversión solo me va a producir el 20% de los beneficios, pero el 20% puede que me produzca el 80% de la inversión. Pero hay más riesgos a la hora de invertir en ese Hay un tipo de inversiones. concepto en ese mundo que se denomina la valla, que es la tasa de interés que te garantizan los instrumentos más sólidos, digamos, que te garantiza la Reserva Federal en Estados Unidos. Aquí sería, digamos, los... TPM, la tasa de política monetaria. Exactamente, pero aquí, digamos, en el país sería un... ¿Cómo se llama esto? Cuando uno hace un depósito en un banco que no puede sacarlo. Es un certificado Un financiero. certificado Aplauso, que un te deja certificado un de aplauso. 5, un 4, un 3, o un certificado en un puesto de bolsa que te deja un 8, un 9. O en un fondo de inversión. O sea, en un fondo de inversiones. Si la inversión o el negocio que tú estás pensando hacer no te va a dejar un retorno
retorno anual de más de un 10%, lo mejor que tú haces es poner ese dinero que tú tienes en un fondo de inversiones que te asegura ese retorno. Ahí no hay riesgo, el riesgo es bastante mínimo, entonces el dinero está relativamente seguro. Ahora, cuando tú vas al mercado y tú analizas una oportunidad de negocio y tú dices, ok, esto me va a dejar a mí un margen de tanto, bueno, eso viene también acompañado de un riesgo. Eso es posible que pase, como es posible que no pase. Mientras mayor retorno, mayor riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas inversiones, digamos, fuera de un fondo de inversión o de un certificado que por tu experiencia están dando, digamos, buen retorno? Bien, tú tienes los fondos de inversiones, Banco Central, Ministerio de Hacienda, tú tienes los certificados financieros, que son, ahí estamos hablando de lo que tienen riesgo mínimo, como bien tú lo dijiste. Entonces ya hay otros tipos de inversión, como trading, como empresas de tecnología que van subiendo, como el tema de el Bitcoin, la criptomoneda, por ejemplo, y la criptomoneda, pero también inversiones de mediano nivel de riesgo. Están las inversiones inmobiliarias, por ejemplo, pero con las inversiones inmobiliarias se cometen muchos errores también, porque nosotros confundimos la adecuación de mi inmueble o de mi inversión en el tiempo con realmente la plusvalía que toma un inmueble. Y yo quiero definir esto bien claro. ¿Qué es plusvalía cuando yo invierto en un inmueble? ¿O qué se llama invertir en un inmueble? Si yo compré un inmueble con un financiamiento para vivirlo, en ese momento eso no es una inversión. Y porque se nos vende que nuestro inmueble va a tomar una plusvalía a largo plazo. ¿Y dónde yo explico el tema de la plusvalía? Tú tienes un inmueble que tú lo compraste en 10 millones de pesos hoy. Y tú en 5 años lo vendiste en 15. Pero para tú comprar otro inmueble de la misma característica que el que tú vendiste, si cuesta los mismos 15 que tú vendiste el tuyo, entonces ¿cuál fue la plusvalía? Claro. Entonces tu inmueble lo que sufrió... el valor de dinero en el tiempo. Los inmuebles lo que sufrió fue una adecuación al mercado, que es lo que dice que cuesta en ese momento. Plusvalía es que yo compré un inmueble, le hice una mejora y ya cuando lo voy a vender sí me voy a tener un retorno para atrás. Plusvalía es que compré un inmueble en una buena ubicación, me construyeron una plaza al lado o me construyeron una zona que creció. Ahí tomó una plusvalía por los factores externos que no tuvieron que ver con el inmueble. Casi siempre la plusvalía está ligado a esos factores que no son controlados directamente de mi inmueble, a menos que sea una mejora que yo compré, la puse bonita y la vendí. Y realmente la ventaja de invertir en inmuebles es comprar para revenderlo. Tú le compras a una persona, digamos, Ángel Chala se está pasando por un momento financiero crítico, donde tiene que vender el inmueble que está valorado en 12 millones de pesos, pero lo está dando en 10. Entonces tú puedes invertir, compra el inmueble en 10 y mañana lo vende en 12, o en un mes lo vende en 12. ¿Cuánto te ganaste? Ahí realmente tuviste una ganancia, porque hiciste una transacción, hiciste un cambio, ¿verdad? En el momento del efectivo por el inmueble y luego el inmueble por efectivo, pero con un dividendo a mi favor. Y eso es algo que nosotros debemos de tomarlo en cuenta al momento de invertir. Porque también, si tomas un inmueble a largo plazo y tomaste un préstamo bancario, regularmente la gente no está calculando que el banco se quedó con una parte de los intereses. Y siempre lo pongo de ejemplo aquí. Tú tomas un financiamiento de 10 millones de pesos a una tasa de un 12%, que ahora mismo no existe, anda por el 14%, y tú vas a pagar una cuota de 110 mil pesos mensuales. De esa cuota de 110 mil pesos, los primeros 12 meses no se van ni siquiera 10 mil pesos al capital por cuota. O sea que tú estás pagando todos los meses 100 mil pesos de intereses, que cuando tú vayas a vender tu inmueble, tú dices, lo vendí 2 millones de pesos más caro, pero le pagué 1.200.000 al banco. Entonces realmente lo que me estoy ganando son 800. Claro. O sea, a la hora de nosotros invertir, es bueno hacerlo sin enamoramiento, sin emociones, sin ese yo me lo contaron, sino en base a los números. Y son muchas las personas que llegan a nuestra oficina y me dicen, Chala, yo quiero sentarme contigo nada más para que tú me digas en base a números si puedo o no hacer una inversión. Otro tipo de inversión que la gente dice, yo tengo un local comercial y voy a construir encima de mi local para hacer oficinas comerciales. Regularmente, ahí es una buena inversión. Porque los locales comerciales, a diferencia de las casas, pagan mucho más dinero. Piensen ustedes, una casa en el centro de la ciudad de unos 70 metros de construcción. Vamos a ponerlo en Piantini, ¿verdad? Esa casa probablemente te paga entre $1,000 y $1,500. Un local comercial en ese mismo lugar, de ese mismo tamaño, probablemente te paga $5,000 a $7,000 mensuales. O sea que cuando invertimos
para nosotros ponerlo a producir o para hacer locales comerciales, para alquilarlo, ahí sí, regularmente, deja un mayor retorno de inversión que invertirlo en una casa. Yo no estoy diciendo, repito, que no se debe invertir en un inmueble. Yo lo que estoy diciendo es que lo hagas sin emoción, que lo vayas a comprar en el momento para saber cuánto realmente va a ser tu retorno y no porque te enamoraste de un inmueble, que es lo que realmente sucede. Cuando nos enamoramos de un tipo de inversión, entonces, o de algo en específico, regularmente actuamos sin el raciocinio, porque regularmente cuando ocurre que hay hormonas de oxitocina y hormonas de, ¿cómo se llama la otra? Dopamina. Serotonina. Y dopamina, que está la felicidad, la parte consciente de nuestro cerebro no está en funcionamiento, está off totalmente, que es lo mismo que sucede en el periodo del enamoramiento, cuando uno está enamorado y demás. Tú no estás viendo Los que problemas. le sale la barba mal, tú no estás viendo nada de eso, tú lo estás viendo perfecto porque en ese momento tu cerebro consciente no está funcionando de la manera que debería. Siempre, siempre, siempre que nosotros vamos a invertir, y fíjense que lo repetí 3 veces, como hacían los griegos anteriormente, debemos tener una vista puesta en los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que yo voy a tomar a la hora de hacer una inversión? Porque si yo mido mi inversión en función de los riesgos, entonces va a ser más improbable que yo pierda. Otra cosa, siempre, 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 salvo algunas excepciones, las inversiones son rentables a largo plazo. Y le pongo otro ejemplo. Nosotros deberíamos imitar lo que funciona. ¿Y qué es lo que funciona? Que el banco actualmente te dice a ti, yo te presto. Y nosotros vamos al banco y regularmente estamos a prestos a negociar ¿qué? La tasa de interés. Cuando para el banco, realmente la tasa de interés no es el principal factor. El principal factor para el banco ganar en un préstamo que ellos dan, que para ellos es una inversión, es el largo plazo. Entonces el banco juega a largo plazo. ¿Por qué? Porque te da 10 millones a 20 años y ellos se van a ganar en retorno 18 millones de pesos solo de intereses, aparte del capital que tú devuelves. Entonces, si ese mismo préstamo que tú lo vas a tomar a 20 años, tú lo tomas a una tasa al doble de lo que tú lo estás tomando, pero a la mitad del tiempo, entonces tú le pagas incluso menos interés que lo que te va a cobrar a largo plazo. Por eso incluso ya hay bancos que están prestando a 30 años. Por eso hay bancos que para un préstamo comercial, que se supone que el retorno de un préstamo comercial es a corto plazo, te lo están dando a 5 años. Porque los primeros meses de cuota de un préstamo que el banco te da, regularmente son todo interés. Entonces, ¿por qué nosotros cuando vamos a invertir no copiamos lo que para el banco sí le funciona, ya demostrado? Porque invertimos a corto plazo. Una persona que te ahorra a ti, y este ejemplo ya lo di, 20,000 pesos todos los meses durante 20 años, si tú lo pones sin interés, te va a terminar teniendo 5 millones de pesos aproximadamente. Ahora, si lo puso en un fondo donde le paga un 10% a largo plazo, terminará con 15 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se ganó los intereses en el tiempo. Porque fue la cuota mensualmente subiendo en función de lo que tiene, pero de los intereses que también fue ganando. A eso es lo que le llamamos interés compuesto. Brillante, Pero Ángel. el interés compuesto el banco se lo gana y nosotros no aprendemos a ganarlo. ¿Por qué? ¿Cómo se puede continuar esta conversación? Todo el que quiera hacer inversiones inteligentes. Bien, nosotros estamos en todas las redes como Ángel Chalas. Este jueves a las 7 de la noche vamos a tener un webinar totalmente gratis, hablando sobre inversiones, donde vamos a tener personas desde el mismo puesto de bolsa teniendo una disertación, personas desde el fondo de inversiones y una persona también internacional que nos va a estar hablando sobre las inversiones. Y ahí también nosotros como agregado vamos a tener una partecita. Excelente. Y como dice Elizabeth Martínez, invierte donde puedes, no donde quieres. Y usted no se mueva de ahí, que ahora venimos con Azul. Yo creo que aquí